Estamos de vuelta con Caroline Guibú, directora ejecutiva y socio fundadora de Ciudadanos al Día. Caroline, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias a ustedes por invitarme. Caroline, en estos días, en fin, es un gran tema la corrupción en los gobiernos regionales, ¿no? Con todos los escándalos que han estallado. Y ustedes han investigado con detalle cuáles son las buenas prácticas en ciertos gobiernos regionales que han permitido, si quieres, mucha más transparencia y menos corrupción. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, nosotros durante estos últimos 10 años lo que hemos visto es que realmente a los gobiernos regionales les ha tocado un rol que los ciudadanos no entendemos, ¿no? Que resulta que no son como los gobiernos locales, en donde tienes una serie de servicios mucho más cercanos a la gente, ¿no? Tengo que recibir, por ejemplo, la limpieza de mi ciudad, la seguridad de mi ciudad, de mi vecindario. El gobierno regional le toca una actividad mucho más amplia, que no solamente tiene que ver con una ciudad o un vecindario, sino con un grupo de ciudades, de provincias y de distritos, ¿no? Y muchas veces la gente no tiene claro qué es lo que está haciendo el gobierno nacional, qué cosa está haciendo el gobierno regional, o a veces ni siquiera es la propia municipalidad, ¿no? Exacto, y a veces no se sabe cuál es el rol que le toca al gobierno regional. Y el gobierno regional ha transitado, digamos, desde que se inició este proceso de descentralización, por muchas funciones que le han sido encomendadas. Por ejemplo, todos los temas de salud y educación pasaron poco a poco a estos gobiernos regionales. También con el encargo no solo de dirigir la política pública de salud y educación en su zona, sino también construir la infraestructura que requiere salud, educación y obviamente todo lo que es transitabilidad, o sea, carretera, ¿no? Pero el proceso de generar transparencia, acceso a la información y competencia de varios postores, ¿no? Y de integridad de estos postores, la evaluación clara de estos postores en los concursos públicos para llevar a cabo estas obras no necesariamente ha sido la mejor para los gobiernos regionales. ¿Y por qué? Porque creemos claramente desde Ciudadanos al Día que muchos gobiernos regionales no han implementado buenas prácticas de gestión integral de la organización. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo generar ventanillas públicas y no solamente mesa de partes en donde hay una persona que te sella el documento que estás entregando, sino una ventanilla en donde te dan información del proceso, en donde te dicen los tiempos y los plazos para cada una de las cosas que quieres realizar con el gobierno regional. Y en el tema de obras, todo lo que tiene que ver con información es muy importante porque le da la oportunidad al postor de llegar a tiempo con una propuesta y también al equipo que va a evaluar ver si el postor o el grupo de empresas que se están postulando a una determinada obra son las mejores. Allí creemos que no se han hecho esfuerzos tan grandes como para brindar información, para utilizar las tecnologías de información y para rendir cuenta a los ciudadanos. ¿Y eso tú realmente crees que hace una diferencia en cuanto a corrupción? O sea, el hecho de tener una ventanilla donde te informan mejor, ¿no? Especialmente cuando, en fin, hay un montón ya de información en los portales, web. ¿Tú crees que eso, por qué eso tendría un impacto en la corrupción? Sí, mira, una de las cosas que hace una ventanilla pública es poner no solamente al ciudadano información, sino también generar procesos transparentes. En muchas instituciones públicas lo que han hecho es, por ejemplo, que todas las citas con los funcionarios públicos que toman decisiones se hacen en una sala en donde todo el mundo puede ver. Imagínate, como una especie de pecera. Claro, entonces es más que la ventanilla. Exacto, entonces la cita la haces a través de ventanilla. Me quiero reunir con el funcionario público que es encargado de la obra y no voy a su oficina, porque claro, en la oficina es a puerta cerrada, nadie lo ve, la posibilidad de yo, dentro de un folder, pasar un documento o un sobre con dinero es mucho más probable. Ahora, ¿cómo sé que después no voy y lo busco en su casa? Sí, puede haber esas posibilidades, pero mientras más haya sensación de que el gobierno regional o la institución está generando canales, no solamente para abrir la información y la agenda, sino también para que los ciudadanos vigilen y puedan generar denuncias. Hemos visto, por ejemplo, que muy pocas instituciones tienen ventanillas de denuncia, ¿no? No hay claramente un mecanismo entre la oficina, por ejemplo, de control que es parte de Contraloría, con el propio gobierno regional. Muchas veces los gobiernos regionales le pagan al jefe, el jefe de la oficina de control es parte de la planilla del gobierno regional. Entonces,
el mecanismo de control tampoco queda Claro, eso es absurdo. Independiente, ¿no? O de repente el de la oficina de control sí está pagado por Contraloría, pero los asistentes son planilla del gobierno regional, Claro. entonces es restringido el recurso con que el jefe de oficina de control puede actuar. Entonces, todas las denuncias de los ciudadanos que podemos ver bajo tu pregunta, ¿no? Oye, pero de repente se encuentra en su Claro. casa, ¿no? O en el restaurante, ¿no? Si lo ve otro ciudadano y ve que hay vinculación, puede denunciarlo, puede decir, oye, acá esto es sospechoso, pero no existe esa ventanilla Ahora, para recibir esas consultas. Claro, ¿no? pero eso es una ventanilla entonces que debería implementar la Contraloría, ¿no? Porque si es un gobierno corrupto, de nada sirve que pongan una ventanilla de denuncias si las va a ver el mismo gobierno corrupto, ¿no? O sea, realmente debería ser una práctica de Contraloría. O una práctica mixta, en donde tienes un mecanismo de recepción de denuncias claro y transparente, que incluso puede hacerse por página web, pero además tienes un mecanismo de decisión, ¿no? Porque a veces una denuncia puede ser una envidia también, Sí, ¿no? claro. Algo que alguien, el partido opositor que no ganó quiere levantar. Y luego formas un conjunto colegiado, ¿no? De personas de la sociedad civil, de la propia Contraloría, un comité realmente de integridad y transparencia, que ya los está forjando las diferentes iniciativas anticorrupción, para que justamente vean estos casos y puedan realmente ser un espacio en donde los ciudadanos digan, oye, podemos denunciar estos casos, podemos ser parte, ¿no? de una reforma. Ya. Y lo otro que hemos visto también en los gobiernos regionales es que justamente pueden estar utilizando mecanismos de transparencia, pero no de rendición de cuentas, que es diferente. Yo puedo estar publicando quién ganó la buena pro o la licitación pública, el concurso y las fechas a través de la página web, pero nunca sé cuándo se hizo la obra o Claro. si se concluyó de manera eficaz y con calidad, ¿no? Hay iniciativas de Contraloría en donde están poniendo esta información a través de este portal Infoobras, pero sin embargo los ciudadanos también podemos exigir. Y sobre todo el gobierno regional debe mantener una ventanilla de rendición de cuentas, un espacio en la página web, un proceso de decir a los ciudadanos cómo van las obras que se están desarrollando. ¿Y ¿no? qué porcentaje de los gobiernos regionales adoptan todas estas prácticas? Nosotros creemos que muy poco, ¿no? Incluso, por ejemplo, nosotros llevamos a cabo 10 años del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública, y en este premio gobiernos regionales, por ejemplo, que están altamente cuestionados, como Ancash, como Tumbes, nunca presentaron una práctica en transparencia, acceso a la información. Ajá. No, ninguna. O sea, nunca se presentaron al premio. Frente a otros gobiernos regionales que lo están haciendo mejor. San Martín, por ejemplo, ¿no? Amazonas o Piura, que son altamente gobiernos que han trascendido, que están haciendo cosas mucho más interesantes en términos de infraestructura, han pasado por el premio con prácticas muy interesantes en gestión integral de su organización. Carolina, ¿no? y antes que nos dan el tiempo, cuéntanos, en los casos de los gobiernos regionales donde tienes incluso al presidente regional preso con prisión preventiva, ¿qué es lo que está sucediendo con las inversiones? ¿Cómo impacta esto en el proceso de contratación de obras? ¿Las cosas están paralizadas? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ahí todavía no tenemos una clara situación. Se supone que el gobierno regional no es solamente el presidente, ¿no? Tiene una serie de autoridades que van después del presidente, ¿no? Y un colectivo que es el Consejo Regional. Ellos también tienen capacidad de poder decidir y elegir y determinar cómo continúan cosas que tienen que continuar, ¿no? Entonces, definitivamente hay un proceso que seguramente vamos a ver en los siguientes meses, pero de hecho sí afecta, ¿no? Como en cualquier organización que salga en primer momento, la autoridad principal, afecta el curso de las inversiones, ¿no? Claro. Sin embargo, nuevamente, el que una institución esté gastando lo mejor, ¿no? O sea, esté cumpliendo con su presupuesto público, con sus metas de presupuesto público en términos de gasto, no necesariamente implica calidad e integridad en el gasto, ¿no? De acuerdo. Carolina, muchísimas gracias. Gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias a ti. Bien, nos vamos a una pausa final y regresamos con el programa.